revisando el ejercicio de refuerzo que tenemos, donde se determina la reacción en C y la fuerza P. Tenemos un resorte en BA, ese resorte aplica una fuerza de 80 N, antes de estirarse medía 2800 y tiene una constante de 2500 N por metro. Tenemos un ángulo θ de 120 y un ángulo alfa de 25. Entonces vamos a colocar aquí un ángulo beta, aquí un ángulo phi. Entonces, teniendo en cuenta que esto es un resorte, aplicando que fuerza del resorte es igual a K por X, y que X es igual a longitud final menos longitud inicial, despejando la X tenemos fuerza sobre constante igual a 0.032 metros o 32 milímetros. Luego despejamos longitud final y nos da que la longitud final es la inicial más la deformación, 2832. Aplicando ley de senos, decimos que seno de 120 es a la medida que acabamos de encontrar, como el seno de beta es a 1600 y obtenemos un ángulo beta de 29.29 que tenemos acá. Ahora, como la distancia que tenemos desde C hasta A es la distancia en y no la distancia que tenemos acá marcada de A hasta C o de C hasta A, entonces aplicamos nuevamente ley de senos y decimos seno de 120 es a este lado, como el seno de phi que determinamos acá al restar 180 menos la suma de 120 más el ángulo beta que ya determinamos que es de 30 a 71, entonces seno de 120 es a 2832, como el seno de 30.71 es al lado opuesto que es desde A hasta C, este que tenemos acá. Despejándolo nos da 1670.02, ese sería este valor. Ahora, para determinar este ángulo de acá, pues tenemos el cateto adyacente que vale 1750 y la hipotenusa que nos dio 1670.02. Aplicando coseno a la menos 1 obtenemos el ángulo pequeño de acá, que nos da 8.88, este ángulo que tenemos aquí. Ahora, si marcamos un ángulo de 90 grados acá, así como lo arma la CX y CY este, entonces tenemos el de 8 acá, tenemos uno de 90 y todo vale 120. Al restarle obtenemos el ángulo que tiene la inclinación de la barra BC. Entonces aquí por alternos internos el ángulo de acá es el mismo de acá y lo determinamos teniendo en cuenta que a 120 le quitamos el ángulo de 8 y el ángulo de 90 y eso nos da 21.12. Ahora desde el eje X aquí hasta la tensión tenemos el ángulo que acabamos de hallar más el ángulo phi y eso nos daría 51.83. Listo, entonces ahora podemos pasar acá a la siguiente, que sería la determinación de la reacción. Listo, entonces aquí en esta siguiente lo que tenemos es una sumatoria de momentos en el punto C, que es el que más incógnitas tiene. Tenemos dos componentes de P, una P coseno y una P seno. La P coseno va multiplicado por la distancia en X, que sería 1.6 coseno de el ángulo de acá, que es 21.12. Y la componente que tenemos en el eje X, que sería P seno, va multiplicada por la distancia en Y, que sería 1.6 seno de 21.12. La componente en Y nos hace un giro negativo, la componente en X nos hace un giro positivo, por eso están los signos acá de los momentos. Ahora tenemos la fuerza de 80, que es la del resorte. Tiene una componente en X con coseno y una componente en Y con seno. Entonces tenemos que la componente con seno, que es la que está acá, va multiplicada por la distancia en X, que es 1.6 coseno del ángulo. Y la componente en X, que es 80 coseno, va multiplicada por una distancia en Y, que es 1.6 seno de 21.12. Solucionando el momento en C y despejando el valor de la fuerza P, obtenemos que P vale 58.92. Nos da un valor positivo, quiere decir que la fuerza P está asumida en el sentido correcto. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos componentes de la fuerza P, componentes de la tensión del resorte y la CY. Plasmamos estas acá. Ya sabemos que la del resorte es con seno, la de la fuerza P con coseno. Despejamos CY y nos da menos 9.49. Quiere decir que como la subimos no es correcto, tiene que ir bajando. Entonces nos queda 9.49 newton bajando. Hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos componente en X de la fuerza P, componente en X de la tensión y CX. Entonces tenemos CX, la componente de la fuerza del resorte negativa y la de la fuerza P positiva.
despejamos y nos da que la componente Cx es 24.53. Nos dio positiva, quiere decir que la asumimos en la dirección correcta. Entonces la única que hay que cambiar es la de Y. Luego, para sacar la magnitud de la reacción en C, pues sacamos la raíz cuadrada, Cx al cuadrado más Y al cuadrado, eso nos da 26.30, perdón. Y estos serían los valores que solicita el ejercicio.